Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de agosto del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él le respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que puede entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El matrimonio, sí, los fariseos se acercaban a Jesús. Es un criterio muy particular que no tiene ningún fundamento en la ley de Moisés, por ejemplo. Sí, Moisés dio carta de divorcio, efectivamente, en vista de vuestra dureza de corazón, nos dice Jesús. La dureza del corazón del hombre. Claro, uno diría, bueno, sí, el corazón del hombre es de piedra, hasta tanto no sea cambiado por un corazón sensible, y el único que lo puede hacer es Dios. Bueno, permanece con ese su corazón de piedra. De ahí entonces que en el matrimonio, tanto en la época, en el tiempo de Jesús y anteriormente, como en todas las épocas, en muchos casos ha sido siempre motivo de arreglos económicos por conveniencia, aquellos que lo llevan al matrimonio a realizarse sobre el fundamento de el tema económico, el tema social. Se arreglaban los matrimonios en otro tiempo de acuerdo a la conveniencia de las familias del novio y de la novia, o de los que iban a contraer el matrimonio. Y bueno, todo resultaba que en definitiva lo que faltaba era lo único que era fundamental, el amor. Si no es por amor, la unión no permanece. Pero usted me dirá, en un corazón duro, en un corazón de piedra, muchas veces lo que prevalece no es el amor, que puede estar ausente inclusive, ¿no es cierto?, sino prevalecen los intereses de otra índole, que son siempre intereses egoístas, siempre intereses propios del ego, que son todo aquello que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre viva, varón y mujer, y que vivan en el amor, porque el amor es la consumación, es la confirmación de la vida. Por eso acá el Señor dice, claro, sí, Moisés les había dado carta de divorcio, en vista de esa vuestra dureza de corazón. Pero yo le digo que no es así desde el principio, dice Jesús. Y desde el principio es lo importante, porque desde el principio es como Dios hace todas las cosas y cómo deben ser las cosas para permanecer
de la manera y en el sentido en que Dios las lleva a cabo, las crea, las hace. Por esta razón, dice Jesús, el hombre dejará. ¿Cómo los hizo Dios? En principio, ¿cómo es la creación? ¿Cómo hizo Dios a imagen y semejanza al hombre? Los hizo varón y mujer. Imagen y semejanza suya los hizo. Son varón y mujer. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán dos en una sola carne, en un solo cuerpo. Un nuevo cuerpo, ¿se da cuenta? Misterio de la unidad, como debe ser. Por eso yo les digo que cualquiera que se divorcia, se separa de su mujer, a menos que sea por causa de adulterio, comete adulterio también. Y se casa con otra, comete adulterio. Tanto el varón como la mujer. Si se separan de su cónyuge y se casan con otro, se unen a otra persona, cometen adulterio. Y esta es la palabra del Señor, esta es la palabra definitiva, y más allá de las costumbres sociales o de las cosas que van cambiando, o así dicho hipócritamente evolucionando, la norma que establece Jesús es para siempre, porque procede del principio como Dios lo hace, como Dios lo quiere y como debe ser para permanecer. Este debería ser el criterio. En un tiempo como el actual, hubo muchos otros tiempos y quizás hasta peores. Porque fíjense que el arreglo de los matrimonios por conveniencia de familias, inclusive desde el seno del negociado entre reyes, entre personas importantes, era una hipocresía tan grande que realmente mueve al asco directamente cuando uno lo contempla, y al padecimiento y a la vergüenza de aquellos que son víctimas, que deben casarse en orden a esas conveniencias que previamente establecen para el arreglo del matrimonio de los jóvenes, los que son aquellos que tienen el poder, ¿no es cierto?, de mandar, inclusive hasta de gobernar sobre el destino de otras personas. Es vergonzoso eso para la humanidad. Eso no lo hizo, no lo quiere Dios, eso lo sanciona Dios. Y en lo que respecta al divorcio, actualmente está tan en boga, sí. Hay ciudades importantes donde la mitad de las parejas casadas están divorciadas. Se ha encontrado siempre la variante para justificar el divorcio. De manera tal que, bueno, esto abunda, sobreabunda y posibilita y estimula inclusive que por cualquier tontería, por cualquier minucia, hecho menor, se separen un varón y una mujer. Se ha perdido de vista, o se pierde de esta manera de vista, el sentido sagrado del matrimonio. Dos en un solo cuerpo, misterio de unidad. Así lo hizo Dios desde el principio. Así lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Así que tomar esto muy en serio, antes de unirse a una persona, estar bien seguro de que esa es la persona con la cual uno quiere vivir y estar unido por el resto de sus días. El matrimonio es definitivo. Hasta que la muerte los separe. Lo que ha unido Dios no lo separe ningún hombre. Ninguna ley, ningún contrato, etcétera, etcétera. La unión la hace Dios. Y todo lo que es de Dios permanece para siempre. Todo lo que hace Dios está bueno, es bueno. Dios dijo, Dios hizo y vio Dios que era bueno. Así que eso es lo únicamente bueno. Lo demás no, por más que se busquen muchos argumentos muy sutiles, constitucionales, en orden a leyes que se van sacando a la luz para que puedan funcionar a la luz de tales leyes personas que no tienen sanas y verdaderamente cristianas intenciones. Bueno, cada uno será responsable de la conducta que asume. Frente a Dios hay que tener en cuenta esto, lo que Dios quiere. Lo que es voluntad de Dios, que es voluntad para la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que tomando en serio las palabras de nuestro Señor
los matrimonios tienen que trabajar por la fidelidad, por realmente ser los dos uno, recordar que son complementarios y que lo que ha unido el hombre lo que ha unido, Dios no lo separa el hombre. No lo separe ningún hombre, ninguna ley, ningún acuerdo, por más constitucional que se diga que es. En orden a la hipocresía del ser humano caído y ajeno a la voluntad de Dios, también la hipocresía suele justificarse con argumentos legales. Pero, como diría San Pablo, hermanos, no se engañen, de Dios nadie se puede burlar. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya que siempre nos ilumina, que siempre nos hace ver la verdad que está en ti y la verdad que quieres y que instales en nosotros y que hace una conducta conforme a tu voluntad para la vida y la plenitud de la misma. Gracias, Señor, en tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.